Hoy vamos a preparar una deliciosa calabaza descalabrada con queso y guacamole, una deliciosa botana para Halloween. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y vamos a necesitar la típica calabaza que se usa en Halloween. Esa es una calabaza pequeña. Le vamos a cortar la parte de arriba con un cuchillo para descalabrar la calabaza. Así que volteamos y con mucho cuidado la vamos a comenzar a cortar. Más o menos a esta altura. Y esta parte ya no la vamos a necesitar. Ahora le vamos a quitar toda la parte de adentro. Nos ayudamos con un cuchillo para empezarle a retirar todo lo que tiene adentro la calabaza. De hecho, tenemos que hacer un hueco para que entre ahí algún topper, alguna vasijita que tengamos de ese tamaño para poder poner el queso. Depende mucho del tamaño de la calabaza, el recipiente que vayas a poner dentro de ella. Pero si está muy chico y te sobra queso, pues vas a estar rellenando para que siempre tu botana tenga el queso dentro de la calabaza. Así que le vamos a retirar todas las semillas, todo lo que tiene aquí adentro. Y ya le estuve yo cortando a que quedara de este ancho para que quepa esta vasijita. Quedó perfecta. Y aquí dentro le vamos a poner el queso para que parezca el cerebro de la calabaza. Y con un plumón negro le vamos a pintar las cejas y los ojos. Yo lo hice de esta forma. De un lado, del otro y las cejitas. Y ahora con un cuchillo vamos a cortar la boca. Esta sí tiene que quedar abierta con un cuchillo en la parte de abajo para simular como si estuviera sacando el guacamole por la boca. Así que con mucho cuidado vamos a ir cortando la boca de la calabaza que quede más o menos así y ya nomás le das forma con un cuchillo. No la vayas a dejar muy arriba, tiene que estar más o menos en la parte de abajo. Ahorita vas a ver por qué. Y así es como debe de quedar. La vamos a reservar por un momento. Necesitamos chile jalapeño, cebolla y tomate. Queso de este tipo americano. Son más o menos, para el tamaño de mi calabaza, yo voy a utilizar 6 cuadritos de queso americano. Y lo vamos a cortar en cuadritos para que sea más fácil a la hora que lo vayamos a derretir. También vamos a necesitar queso Monterrey Jack, este es con jalapeño, porque me gusta picosito. Y vamos a necesitar half and half, que es mitad leche, mitad crema, porque así no está tan espesa. Así que vamos a necesitar jalapeño, cebolla, tomate, cilantro, queso Monterrey Jack, queso amarillo tipo americano y la crema half and half. Y le puedes poner chile en polvo y o pimienta de cayenne. Esta es una botana para adultos. Te voy a dejar luego una receta de Halloween que pueden comer los niños. En una olla vamos a poner un poquito de aceite o en un sartén y vamos a agregar jalapeño. De lo que yo corté nada más voy a poner la mitad porque lo demás se va a utilizar para el guacamole. Y vamos a esperar a que se dora un poquito y luego le vamos a agregar la cebolla.
Le agregamos la cebolla y esperamos a que se sofría junto con el chile y que quede como transparente. También solamente le agregué la mitad de lo que corté porque lo demás lo vamos a utilizar en el guacamole. Ya que la cebolla está transparente, le vamos a agregar el queso tipo americano. También el queso rallado Monterrey Jack. Y la crema, que a mí me gusta ponérsela en partes para ver si es necesaria toda o a lo mejor con la mitad es suficiente. Opcional, le puedes poner el chile en polvo y también la pimienta de cayenne. Un poquito para darle sabor. Y le voy a agregar la crema que falta para que quede menos espeso. Y ya va quedando listo el quesito. Nada más le agregamos al final el tomate. Revolvemos. Y cilantro picadito que le da muy rico sabor. Y mezclamos. Y listo, hemos terminado con el queso, apagamos y vamos a preparar el guacamole. Y yo estoy haciendo aquí medio aguacate, era un aguacate grande. Estoy haciendo poco porque nada más hice la botana para enseñarte cómo se hace, pero tú vas a hacer la cantidad que necesites. Le agregamos el chile, la cebolla, la cantidad que a ti te guste ponerle. El tomate. El cilantro. Le ponemos unas gotitas de limón para que esto ayude a que no se nos vaya a poner negro el guacamole. Y mezclamos. Un poquito de sal al gusto. Y terminamos. Ahora sí, nos traemos la calabaza. Yo le puse aquí un poquito de papel aluminio para ahí poder poner el guacamole. Y dentro vamos a poner la vasijita con queso. Ahí está, que embona muy bien dentro de la calabaza. Y ahora vamos a empezar a agregar aquí el guacamole. Entonces, por eso la boca tenía que estar abajo para poder poner el papel y que se vea como que el aguacate está saliendo de la boca. Claro que tú le puedes poner mucho más guacamole. Yo le voy a cortar ahorita con unas tijeritas la orillita de lo que me quedó de aluminio para que no se vea. El chiste es que se vea el puro guacamole, que no se vea el aluminio. Yo solamente se lo puse pues para no ponerlo en la tablita. Así queda de esta forma. Y ya nada más le agregamos unos tostitos o cualquier papita, dorito que te guste. Y listo, ya quedó esta original y deliciosa botana con la que vas a sorprender a todos tus invitados la noche de Halloween. Es una calabaza descalabrada con el cerebro de fuera y el guacamole saliendo de la boca. Muy escalofriante, pero muy rico. Y ahora sí, lo que más me gusta. Vamos a probar primero el queso. Y ahora el guacamole que a todos nos encanta. Espero que te guste esta receta.
la prepares y me comentes. Así que aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes con tus familiares y amistades, tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.